para un suspiro sin recuerdo. Bienvenidos a Nostalgia Next. Bienvenidos, podescuchas, a nuestro episodio número 17 de la quinta temporada, en la que pues tenemos libre albedrío en este ciclo. Y como dijo Marta en el episodio de Nirvana, ¿no? Pues la escogí porque es la que se me dio la gana escoger. Y porque me gustaba, ¿no? O sea, Sí, finalmente. claro, obviamente. Bueno, déjame decirte que algunos han confesado recomendar películas Ajá, que no les que no les gusta, gusta. entonces está interesante. Normalmente no Eh, hago eso. Sí, pero bueno, el día de hoy nos está acompañando pues presentemos aquí a la compañera de Tula, de Hidalgo. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez con nosotros, qué bueno que te integras. Les agradezco, estoy muy bien, gracias. Espero que ustedes también. Sí, muy bien. Muchas gracias. Y desde la ciudad de Chihuahua, en el centro, en el corazón de la ciudad, Marta, ¿cómo estás? Bien, en la habitación del hijo de Doña Lupita, mira. Ándale. Sí, Muy porque bien. ya en la cocina, pues ya me descubrieron, pues ya tuve que emigrar a otro lado. Hay que explicarle a Adriana. Es Bueno, un chiste local. el chiste local, ¿verdad? De que a mi hermano que vive en Los Ángeles, cuando se conecta, a él no le consta nada de lo que ve en la pantalla, entonces dice, tú dices que estás en tu casa, le decía Marta, tú dices que estás en tu casa, pero a mí no me consta, a lo mejor estás en la casa de la vecina, ¿verdad? Ujú. Por Grabando. supuesto, por Entonces supuesto, sí, ya porque hasta es nombre una le pusieron a la realidad. vecina y todo, Ay, y sí, hay no toda una te la quiero historia ahí. la real, ajá, pero sí. No, si estuviera en la casa de mi vecina, tendría a sus hijitas aquí encima de mí para que les cuente un Brinque, cuento, Aquí. brinque. Oh, del que les encantan los cuentos. sí, Ven, sí, hoy no es apropiado para ellos. no, ahorita ya han de estar despiertos, se despiertan bien temprano. Oh, Sí, pero yo creo que se refiere a la qué película, no dolor. es No, apropiada, ¿no? no El importa. No, cuento no, de hoy no, el cuento Pues de hoy no. no. mi hijo también tiene, hoy no está mi hijo en casa, pero no, yo me despierto, me resulta muy placentero escuchar A las cuando las niñas. niñas andan, de hecho cuando está muy silencio todos decimos, ¡ah! Se han de haber ido con sus abuelas las niñas, porque no se oye nada de ruido. Entonces, sí, a mí, Pone de buen humor a todos a escucharlas. pues la verdad ellas son unas niñas muy simpáticas, entonces son muy Bueno, Ay, agradables qué bueno. y son muy ocurrentes. Entonces, muy un bien. saludo a las niñas. Y pues Arnoldo Bautista aquí también desde Chihuahua, Chihuahua, en el comedor de su casa, más al norte que Marta. Saludos. Y sí, acá por Juárez, decimos Sí. de broma, ¿no? Mm, Y bueno, el día de hoy vamos a ver, a platicar de una película, pues ahora sí que de alto impacto, diría yo, y por lo menos Sí. a los que tenemos hijos, sí, yo creo que nos pegó en una parte así muy, muy fuerte, ¿no? De la sensibilidad con respecto a la seguridad emocional respecto a los traumas. Yo creo que el trauma es algo, que es ¿cómo se dice? Un catarsis para muchas personas, en el que el subconsciente a veces domina el consciente. Bueno, eso a veces es lo que he leído, ¿no? Pero sí, a temas que pues no acostumbramos a hablar, deberíamos de hablar de ellos, sí. pero sí, abarcarlos con mucha información, con tener el contenido, tener Cuidado. no, y estar bien documentado al respecto. Yo creo que a veces se comentan, a veces se dicen cosas y se utiliza eso es como para promover ciertas cosas o para no promover algo tan polémico ahorita, y ni tan polémico, más bien algo que está en boca de todos, es lo de Epstein, lo de Jeffrey Epstein, Sí. ¿no? Pues de esta Pues red. sí es polémico, o sea, Es polémico porque polémico porque hay personas la gente lo polariza mucho. Si quieres, ¿qué te parece si mejor empieza presentando la película y luego sí, ya antes hablamos de del tema? irnos Porque por tangentes, sí. para que la gente sepa Fíjate, por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. a veces digo, mucha gente se va por las tangentes y yo soy el primero que pone el mal Hablando de ejemplo. exactamente. Bueno, aquí estoy yo. Pero sí, gracias. Bueno, la película de esta semana se llama Mysterious Skin o Piel Misteriosa, y pues fue una recomendación de aquí de la compañera Adriana. Adriana, pues adelante, si eres tan amable de compartirnos la ficha técnica, ¿no? De la película. ¿De qué se trata? ¿Quién la hizo? ¿De qué se trata? Y ¿Quién actúa? algunos datos
Ajá. Bueno, aquí tengo mis notas. Sí. Es una película del 2004, como antigua, pero no tanto, digamos, como del siglo XX. Se ha traducido al español como, bueno, literales, como efectivamente Piel Misteriosa, pero también la han traducido, y eso creo que sería como interesante de pronto analizar por qué las traducen de cierta manera, y bueno, como Oscura Inocencia. Mm, El director es un hombre como seguramente es como de como varias ascendencias. Me llamó la atención su Oriental, fisonomía, más que ajá, pero sin embargo se llama Greg Araki, que bueno, me remite, digamos, a otras suposiciones respecto a su aspecto. Entonces, bueno, pues vi una fotografía de él, me sorprendió. Yo soy... hay algunos actores que a mí me gustan mucho, y dos de ellos son John Cusack, que no es muy conocido, y el otro es justo uno de los chicos que sale acá, que es Joseph Gordon-Levitt. A mí me parece que eligen como proyectos interesantes. Son Incluso la película que hizo Joseph Gordon-Levitt con Bruce Willis, que es una película de viajes en el tiempo, y esto me parece muy interesante. Es decir, yo creo que hay actores que eligen por lo interesante de los proyectos, aunque no sean muy populares. Bueno, la película sale él de adolescente, él se llama Neil. Luego sale otro chico que se llama Brian. Él es un actor director, que ahora sé que es también director, que se llama Brady Corbett. Y en realidad son poquísimos personajes, son ellos dos, que son los chicos con los que empieza la película. La película trasciende entre su adolescencia, como antes de los 20 años, y su niñez. Luego hay una actriz que a mí me parece también como injustamente tratada, que es Elizabeth Shue, que sale de... Su nombre no lo tengo, pero es la mamá de Neil. Es un personaje bien, bien interesante. Luego hay otra chica ahí, digamos, que cree en los ovnis y en las abducciones, que se llama Avalyn, y dos amigos de Neil, que se llaman Eric y Wendy. Bueno, de qué va, como solemos decir ahora, la película. Bueno, pues vemos a los dos chicos. Neil es un chico que vive con su mamá, que ya no estudia, y que bueno, le dice a su mamá que trabaja, le pone, grandes, digamos, o sea, ya pretextos. en una etapa como, adolescentes ya. Adolescentes, ya jóvenes, así es. Yo creo que sí, de 18, 20 años más o menos. 19 tenían. Le dice que 19. Le dice que trabaja a su mamá, y su mamá la verdad es que le cree, pero lo que hace es prostituirse. Y luego, por otra parte, tenemos un chico que no coinciden al principio, que es Brian, Brady Corbett. Ese chico es muy tímido, entra a la universidad, vemos cómo entra a la universidad, o a la primera parte de la universidad en Estados Unidos, al college, y él tiene bueno, primero la sospecha, y luego va como adquiriendo mayor firmeza en su mente, que él fue abducido por aliens, ¿no? Lo cual hace que la película sea muy loca. Entonces él asegura que algo le sucedió, y que eso que le sucedió fue que fue abducido, es decir, secuestrado por extraterrestres, y que experimentaron con él, ¿no? Que algo le sucedió al nivel de su cuerpo, y que bueno, pues él empieza a buscar como respuestas a partir de que se va a la universidad. Explicaciones de lo que él siente y de lo que él recuerda. Mentales, ¿no? Como lagunas mentales. Así es, incluso él tiene estas como desconexiones, como algo parecido a desmayos, que para nosotros en psicología es disociación. Entonces, bueno, lo que sucede es que vemos sobre todo la vida de Neil, que es este chico que se prostituye con hombres muy adultos, como que él elige hacia sus clientes, en su mayoría casados, y estos dos amigos que él tiene, que son un chico y una chica, son un chico homosexual, que evidentemente está enamorado de él, y la chica que él la conoce, tiene una atracción siendo niño. hacia él. Ella dijo que tuvo.
Sí, sí, que si la vida, digamos, los hubiera llevado por otros caminos, o si su vida hubiera sido normal, más o menos es lo que ella maneja, hubieran sido noviecitos, ¿no? Ujú. Entonces, eso a mí me parece que es importante. Yo creo que no hay nada en la película, nada que se desperdicie. Yo no, ahí sí no, fíjense que cometí el error de no averiguar quién hizo el guión. Probablemente en parte lo hizo el director, pero me parece un guión genial porque no hay nada que esté de más, todo cierra así perfectamente para explicar justo el fenómeno del que habla la película, ¿no? Fíjate que, si me permites, Adriana, estuve viendo unas entrevistas precisamente con los actores principales, con el Sí. director y con el escritor de la novela Ok. en la que está basada la película. Claro, El, sí. el escritor se llama Scott Haim. Él es el que escribió la novela, la escribió en el 90 y tantos. Ya tenía la idea anteriormente y en el 94 creo que la escribió, la publica en el 95, que es cuando el director Greg Araki, que sí es de descendencia japonesa, es americano, pero tiene descendencia japonesa, es cuando lee la novela y también se le siembra la semilla de querer hacer la película. Cuando publica el libro el escritor, se como que sí empieza ahora sí que el deseo de hacer la película. Él nunca dice, a mí se me hizo muy buena explicación con respecto a los escritores, ¿no? Uno no hace una película pensando en si se va a hacer una producción cinematográfica, porque el momento que hacemos eso nos empezamos a censurar para lo que se puede y no se puede hacer. Claro. Dice, yo no lo hice pensando en eso. De hecho, dice que es medio autobiográfica, o sea, como que dice, pasé por cosas que los personajes vivieron, o sea, tengo algo de Neil y tengo algo de Robert, se llama el otro personaje. No, se llama Brian. Digo, tengo algo de Brian y tengo algo de Neil. Mi familia era como la de Brian. Dice, de hecho, el inicio de mi familia era como la de Brian. Se separan mis papás y mi vida ya era un poco más como la de Neil. Dice, yo no me... Bueno, él dice, ¿verdad? Yo no me prostituí, pero sí tuve yo estas dudas y como que también dieron a entender que sufrió algún tipo de abuso. Entonces, y dice, yo tenía la idea de hacer un rombo de historia, ¿no? Que hay un punto de inicio, se separa y luego se vuelve a unir al final. Entonces tenía esa idea de la historia. Entonces la lee el director y el director dice, no, para esto dicen opcionar, que más o menos es como que a veces la editorial empieza a ofrecer la historia para que se compre los derechos para hacer la película. Se empezó a hablar de esto. La palabra final la tiene el escritor como que no quería. Creo que le llegaron al precio, como dicen por ahí, y él dice, de acuerdo, pero pues yo hago el guión, cosa que nunca había hecho, y hace el guión, pero él mismo se autocensura precisamente pensando en que se le hacía muy difícil hacer las escenas de los niños. O sea, él escribe el guión y él evita todas las escenas con los niños, cosa que a mí se me hace muy interesante. Yo entiendo esa postura. Perdón, Marta, estaba explicando de que que el mismo escritor de la novela dice que él escribe el primer borrador del guión. Uh-huh. Y él lo hace, como dicen allá, soft, lo hace suave, en el sentido de que él omite él empieza el guión a partir de los 18 años. Ok. O sea, en la versión que él hizo no iba a tocar el tema de los niños. Entonces el director lee la novela, lee el guión y dice, pues como que él quería que fuera más parecida a la novela. O sea, el mismo escritor de la novela quiso censurarlo y él es el director al que ganó la opción de hacer la película. Dice, no, yo sí quiero hacer la escena. Entonces él reescribe el guión y él incluye las escenas de los niños. O sea, en el libro, perdón que te interrumpa, en el libro sí está detallado toda la cuestión de los niños. Sí, al parecer es muy parecido, todo lo que vimos en la película es muy parecido. Entonces, el director tardó
casi 10 años a ver cómo hacerle, porque él quiso hacer las escenas, dijo, pero no quiero traumar a los actores, porque eso pues, está prohibidísimo. Ajá. Entonces duró esos como 8 años en cómo le voy a hacer para grabar a los niños sin que sepan que están sin que entiendan el contexto de lo que están grabando. O sea, el público sí lo va a ver. Al parecer sí, todo estuvo bajo reglamento, nunca estuvieron expuestos a situaciones incómodas. No, y traumantes, porque se trauman, graves, aunque ellos no viven el momento y aunque sea todo farso, pues para la película, a veces con el lenguaje mismo, se trauman, entonces al parecer, quién sabe cómo le hizo, o sea, porque también ya no se habló de los secretos, ¿verdad? Pero al parecer dicen que tardó todo este tiempo en hacer la película porque dije, tengo que escribir el guión de manera que cuando se graban a los niños no estén expuestos a este tipo de lenguaje, a este tipo de escenas en las que pues claramente hay un abuso sexual, porque sí, o sea, están de más de sugestivas y no es que explícitas algunas escenas no pornográficas, pero sí demasiado sí pornográficas, independientemente de que no haya, exacto. Y bueno, meto mi cuchara si quieres en Sí, adelante. Ya que te interrumpí. Sí, yo sí considero que y precisamente porque no fue un experimento que yo hiciera conscientemente, decir, voy a ver si funciona. No. Precisamente porque me puse a tejer a mí hay ciertos temas que me provocan como mucha pasión, como ansiedad, ¿no? Pues yo tengo un hijo, ¿no? Y aparte tengo un hijo con autismo, entonces un niño o un vulnerable. Es más vulnerable. La vulnerabilidad. Entonces, es obvio que es un tema que me va a remover mucho. Y aparte todo lo que tiene que ver con niños, o sea, tú sabes que trabajo con niños, entonces nunca he tenido oportunidad o sea, trabajo en campo con niños, pero no me ha tocado, o sea, yo no soy especialista en terapia, ni en abuso infantil, ni nada de eso. Claro. Pero lo ves, claro que lo ves, porque me ha tocado trabajar con niños, pues No. Me toca trabajar en espacios, digamos, vulnerables. Entonces, ahí, pues claro que ves ciertas cosas, pero yo no tengo las credenciales ni para intervenir. Exactamente. Yo solamente tengo que, en un momento dado, tengo que informarlo a quien corresponde, claro. ¿No? De hecho, todas las personas tenemos esa obligación. Moral, por supuesto. Entonces, bueno, entonces el tema es un tema que a mí me parece muy complicado, muy complejo. No me parece que una película bueno, esta película me parecía necesaria, no me parecía que fuera necesaria hacerla, para empezar. Pero quiero más bien ser más concreta para no desviarnos mucho del tema. A mí me parece que sí, digo que me encantaría que estuviera Jorge para escuchar para que me hiciera segunda, porque estoy casi segura de que él mismo tendría esta opinión porque ya lo hemos escuchado cómo piensa. Hola Elena, buenos días. Buenos días Elena, bienvenida. Nada más cierro a darle la bienvenida a Elena. Entonces, sí creo que aunque no haya habido escenas visualmente explícitas, sí me parecen escenas pornográficas. ¿Por qué? Porque lo escuchas. Yo lo estaba escuchando, estaba tejiendo porque de verdad no me daba mis ojos no me daban para estar viendo, a pesar de que, como dices tú, pues se notaba que había cortes de cámara y todo eso. Entonces, lo estás escuchando y claro que estás escuchando cosas muy fuertes cuando en la última relación que tiene este chico. Aparte me parece que es como demasiadas cosas, o sea, ¿por qué lo ponen tantas veces? O sea, con una vez que te lo explican, regresa y regresa. Y perdón, pero hay otras maneras de contarte las cosas sin que haya tanto explícito. La escena donde con el último tipo que se lo lleva a no sé dónde, bien lejos, y que lo golpea y lo maltrata y lo sangra, o sea, esa escena es fuertísima. Yo así como que
pero pues quería realmente estar presente cuando empecé a ver el tema. No fue una película, bueno, no voy a decir más, pero en general a mí me pareció que sí había situaciones innecesarias y muy repetitivas que pudieron haber recortado o que pudieron haber hecho menos explícitas de lo que ya. Y eso que nunca vimos un desnudo frontal, ningún desnudo frontal. No vimos realmente demasiado cuerpo, pero sí vimos estas situaciones así complejas. Por ejemplo, la situación cuando se topa con el tipo del sarcoma, esa escena me parece que sí era necesaria y fue muy buena escena, fue muy impactante. Pero, por ejemplo, la última... Muy buen actor él. Ese es muy buen actor. Sí, o sea, él salía en Hechizadas o Charmed, no me acuerdo. Sí, era el demonio malo que estaban ellas. Siempre era su némesis. Bueno, el caso es que esa escena sí me pareció totalmente, digamos que me pareció una de las escenas más buenas y más impactantes de toda la película. Pero muchas de las otras escenas, no, yo a lo mejor soy muy anticuada, lo que tú quieras. Sí creo que es un tema del que se tiene que hablar, pero me parece que esta película no está bien tratada. Y ahorita voy a decir qué es lo que yo quitaría y lo que no quitaría. Y algo que sí tengo que mencionar antes de lo que sí y lo que no, es que no siento, bueno, difiero de la opinión de que están cerrados los arcos. ¿Qué pasó con el coach abusador? No sabemos nada. Desapareció. Ajá, entonces no está bien cerrado y creo que una película que está tratando abuso infantil y a mí de pronto me parece más una apología a este tema que en realidad algo que quiera crear conciencia. Yo no sentí que fuera una historia que quisiera crear conciencia sobre el abuso. Claro que bueno, de por sí cuando eres papá consciente, porque habemos papás no conscientes, me parece que la mamá de Neil era una persona sumamente herida, que tenía una vida muy libertina, y digo herida porque lo que ella hacía vulneraba a su hijo, y de hecho lo hizo, ¿no? O sea, esa situación. Pero a mí también... Es un abandono. Sí, lo tenía, exactamente. O sea, ella decía que lo quería mucho y que eres mío y no sé qué. No cuestiono, es que también eso es muy, muy difícil, ¿no? Ponerte y tratar de cuestionar la situación de otros padres de familia porque no sabes. Familias, sí. Yo asumo que era una mujer muy herida y entonces ella vivía esta vida libertina porque estaba herida, ¿no? Yo creo que cuando tengo la creencia de que cuando somos personas que estamos heridas, pues lastimamos a los demás. No porque realmente lo queramos. Ella no intencionalmente, sino porque se veía que fuera una persona mala. Nos egoístas, en nuestro dolor nos vamos egoístas. Es que porque te cierras. Yo no soy psicóloga, pero te cierras al mundo y entonces de hecho, esa escena, el principio, cuando empieza la película, precisamente de que él creo que se está masturbando mientras está viendo a su mamá con otro hombre en los jueguitos, eso creo que habla mucho precisamente de lo que estás diciendo, ¿no? De que él está expuesto precisamente a una agresión que no es dirigida a él, pero que él pues es ver a su madre expuesta. Es un niño que no tiene por qué estar expuesto a eso, para empezar. Entonces, bueno, ya para cerrar. Y me llama la atención que digas esta cuestión de que cuidaron mucho, porque el diálogo, el monólogo que se avienta el niño cuando está frente a la ventana, no es un monólogo, me parece un monólogo muy explícito sobre una situación muy adulta, y entonces... O sea, pero es en off, ¿no? El monólogo es en off y es de la voz de Joseph Gordon-Levitt, no es la voz del niño. No es la voz del niño. Es que te digo que la vi en español. Ah, ok. Ajá. En inglés es la voz ya adulta de Joseph Gordon-Levitt. Bueno. No es del niño. El niño no hay voz en off. Toda su voz se oye en la pantalla. Es la voz de Joseph. Es que los españoles son malísimos para hacer doblar. Sí. Bueno, ok. Así rápido, nomás una intervención en la intervención que tú haces. No justificó el director. Sin embargo, él como artista, sí dice que fue una expresión muy personal porque él sufrió abuso y él sentía que necesitaba que se viera las cosas a través de su vivencia. Entonces, probablemente, como tú dices, no era necesario y a lo mejor algunos somos más susceptibles a esa situación,
pero él como artista dice, pues yo necesité hacerlo de esta forma porque el libro expresaba lo que yo viví y yo necesitaba expresar lo que yo viví a través de mi arte, que es, pues, es el cine, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, no es una película que nunca pasaría, nunca sería de gran estudio, de gran presupuesto, nunca la hubieran aprobado. Tenía que ser con un presupuesto muy modesto y tenía que hacerse independiente, porque si no, este tipo de películas nunca lo hubieran hecho a nivel hollywoodense. Entonces te digo, no lo justifico, simplemente expongo lo que él dijo en una entrevista, ¿no? Entonces, eso explicaría por qué esa estrategia o esa herramienta que él utiliza, que es precisamente estos puntos. Elena, pues ya estamos hablando de primeras impresiones. Entramos duro al tema. Lo sé, a mí me gustó mucho la película y también el partido de anoche, por eso estoy tarde cansada. ¿Quién ganó? Por cierto, ya no vi los resultados. Japón. Sí, pues sí, bien, Japón. Es el silencioso de este mundial, ¿eh? Sí, y juegan bien bonito, son muy limpios, entonces... Sí. Son simpáticos los japonesitos, pero bueno, malvaditos pero simpáticos. Pero bueno, a mí me gusta mucho la película. Me gusta mucho que no se enfoque en el victimario, porque creo que tenemos muchísimas películas y muchísimas historias y muchísimas series que giran en torno al victimario, ¿no? Y como que a la víctima se le deja por un lado. Y esta me gusta, ¿no? Porque de verdad, o sea, toda la película es ellos, ¿no? Las consecuencias de ese abuso, cómo repercute en su vida. ¿Y para qué le das más espacio, pues, a un ser como este tipo, ¿no? Quizás aquí lo que como espectadores quizás nos hubiera gustado y que hubiera satisfecho, ¿no? De cierta forma es como la búsqueda de justicia, ¿no? O sea, que dijeran, sí, lo voy a denunciar y todo, ¿no? Pero entonces caería como en el mismo loop de todas, ¿no? Hay un buen de ese tipo de películas, ¿no? Donde vemos el abuso, luego vemos que lo llevan a la corte y luego vemos la justicia, ¿no? Y siempre como que el Estado termina brillando porque en la mayoría se hace justicia, ¿no? O hay una especie de justicia divina con el agresor, ¿no? O sea, siempre. Creo que es como la clásica estructura de venganza, o venganza, ¿no? Como la de Mártires. Sí. Ándale, o como en Los hijos de la calle, ¿no? Pero siempre está como ese punto así como de, al final el Estado cumple, ¿no? Y pues no, siempre, ¿no? Me gusta mucho que muestra una sociedad despedazada, ¿no? O sea, una sociedad muy descompuesta, tanto en términos familiares como, pues, sí, sociales. O sea, porque ves, sí, exacto, ¿no? Bueno, sí, y económicos, igual, ¿no? De nuevo son económicos, factores económicos que precarizan a estas familias y por eso se ven obligadas como a salir a trabajar y a no ponerle tanta atención a los niños. Entonces me gusta mucho también cómo retrata pues la ciudad versus el área rural, ¿no? Me pareció, sí, como que contrastar esos dos el ratoncito espacios. Del campo y el ratoncito de Nueva York, ¿no? Justo, ¿no? O sea, igual me gusta mucho eso. Yo creo que está también, bueno, creo que es una película como muy a modo, ¿no? También está como muy pensado el guión, ¿no? Para llevar hasta las últimas consecuencias lo que le va a pasar a este chavo que interpreta a Lenny, pero como que se modera, ¿no? A mí me hubiera gustado más que muriera, se lo mataron, pero no pasó. Pues es que, o sea, porque se lo dijo la chica, ¿no? Entonces le dice, o sea, ya aquí ya no estás como en tu pueblito, aquí, o sea, si te metes con la persona equivocada te va a matar, ¿no? Hay un fondo que llegas. Ajá, y entonces a mí me hubiera gustado más eso, ¿no? Porque creo que hubiera sido todavía más contundente para el espectador, pero también necesitaban cerrar como el arco del otro personaje, ¿no? Que es genial. Lo lleva a pensar que es un alien, ¿no? Y toda esta cosa de abuso y demás justificado en esta fantasía de los aliens,
Entonces, sí necesitamos como a este otro chavo, o bueno, igual y ocupando muy bien como a Eric, ¿no? Al amigo, pudiste haber cerrado también el arco de este otro chico, ¿no? Y sin ningún problema, podías matar al otro personaje, ¿no? Pero, pues bueno, se moderaron. Eric, a mí me gustó. Le quisieron dar un toque romántico con ese cierre, ¿no? Entre ellos dos, y ahí ya hasta cómo cierra así en oscuro y se va alejando la cámara. O sea, le dan así, pues un toque. Le quisieron dar un toque romántico ya al final. Digo romántico en el sentido amplio de la palabra romántico, ¿no? O sea, sí, no sexual, sino romántico en el sentido de romantizar el cierre del trauma que tenían, ¿no? Que en realidad no es un cierre, como tú dices, en realidad no es un cierre. Ajá. Porque adelante. Yo sentí que Joseph dijo, o sea, pues es lo que nos tocó, o sea, básicamente nos fregamos, ¿no? Es mi modo. Ajá. Casi así lo sentí. Pero yo no lo sentí como romántico, o sea, yo lo sentí como un poco idealista. No, pero a eso me refiero. Lo idealista es romantizar algo. Romantizar algo, exactamente, sí. La verdad, el romantizo y el Adelante. Ay, Marta. ¿soy yo o ya no se escucha? No, creo que es Marta. Marta, ¿sigues ahí? Con mi historial de mano. Sí, ya no ha pasado antes. Bueno, pero sí entiendo lo que dice Marta, ¿no? O sea, sí es como que pintar más como... Sí, claro, porque en el romanticismo idealizas algo, pero también hay como una... como que suavizan, ¿no? O sea, van suavizando. Creo que eso fue la intención del director, como que ya les di el guamazo. Y ahora ahí les va la palmadita después, ¿no? El cariño. Pero sí creo que, bueno, es que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Antes de que te conectaras, que lo vemos a través del ojo, del lente que vivimos todos y nosotros, sí, o sea, como padres, no sé si tú tengas hijos, pero uno que cuando empieza la película ves a tus hijos en la pantalla, o sea, no lo puedes evitar. ¿Sí? La inocencia, la vulnerabilidad, o sea, inmediatamente sí te pones aprensivo y ansioso, porque, o sea, tú ves a tus hijos en la pantalla, no lo puedes evitar, digo, no es algo que no puedes dejar de hacer, precisamente porque, o sea, ves todas las leyes de todo lo que sucede, ves todas las cosas horribles que suceden en el mundo y tú que quieres que tus hijos vivan una vida normal, y entre comillas, normal según la realidad de todo el mundo, pero sí que tengan un deporte, que tengan comida, que tengan un techo, que duerman tranquilos en la noche, que despierten tranquilos, que vayan a la escuela y que pues sobrevivan, entre comillas. Y después decir tú, o sea, que tengan esa vulnerabilidad en la que, pues, cada que algo pasa, dices tú, te culpas automáticamente, ¿no? Ay, es que si hubiera puesto más atención. Es que a lo mejor puse un mal ejemplo. Ay, es que así es, o sea, bien dicen, una vez que nacen tus hijos, ya no duermes de la misma forma. Entonces, es lo que está pasando, dices tú, ay, ¿y este niño por qué está expuesto a eso? ¿Por qué está tan cerca de este señor? Pues claro, como dice Marta, o sea, la mamá más en su rollo, alcoholizada por lo visto la mayor parte de su tiempo, y sí, la condición económica probablemente tenga que ver, pero con más razón. ¿Cuántas familias has visto que cuando tienen precisamente este dolor hacen lo contrario? O sea, se vuelven más herméticos, se vuelven más estrictos con sus hijos, o sea, que es por los que tú luchas. O sea, tú ves a esa mamá luchona, tú ves a esa mamá soltera, lo que tú quieras, como por las razones que tú quieras, pero no permite que su dolor se convierta
en lo que va a vulnerabilizar a sus hijos. Al contrario, es lo que los hace más fuertes, les pone el ejemplo, luchas, oye, tú tienes obligaciones, tienes que estar en tu casa a tal hora, tienes que cumplir con tus obligaciones, tengas 5, tengas 8, tengas 10 o 11 años, pero porque sabe que va a estar expuesto a estas situaciones y sí, y ves, es lo que le está diciendo Marta, que como con lente de padre, dices tú, es que ¿por qué no dan esa contraparte en la que uno como padre puede hacer algo al respecto, o que los hijos tienen un buen ejemplo? No siempre es esta la situación y no tenemos necesariamente que verlo tal cual sucede, pero es lente que lo vemos. No, yo creo que hay varios elementos ahí, ¿no? Como por ejemplo el tema de la mamá que ejerce su libertad sexual, ¿no? O sea, y es castigada, ¿no? Y entonces se le juzga porque ejerce esa libertad, ¿no? Yo creo que también el guión tiene ese sesgo, ¿no? Esa mirada masculina a la hora de construir también a las mamás, ¿no? Porque también cuando vemos el caso de la otra familia, entendemos que es una familia que se está desquebrajando, ¿no? Que se está rompiendo, que el marido ya no conecta con la esposa y se ve como que la esposa tampoco tiene como ya ese interés, ¿no? Entonces... Y es un señor muy de esos machistas, ¿no? De que... Sí. Sí, mi hijo tiene que ir a jugar y ser muy hombre. Ajá. Tiene que ser muy macho futbolista. Macho, anda. Sí. O sea, tiene como ese modelo, ¿no? Pero... era béisbol, creo, ¿no? Está muy... Sí, béisbol. Yo con que fútbol. O sea, ando futbolera hoy. Pero el niño está más apegado a la mamá, ¿no? Sí. Incluso, ¿no? Entonces es como, también como ese castigo, ¿no? O sea, está pegado a la mamá y la mamá no lo cuida, ¿no? O sea... No lo deja crecer como el papá. No hace su rol, no ejerce su rol como madre protectora. Ajá, sí, no, o sea, sino como que lo debilita, ¿no? Y creo que ahí entramos como en el mundo de esta cosa de las madres monstruosas, ¿no? Donde se te tragas al hijo, literal, ¿no? Como en Psicosis. Es que Psicosis para mí es el gran modelo de la madre monstruosa. Devoradora. Ajá. Bueno, es que hay varios términos en realidad, pero bueno, por ahí hay un texto bien interesante de Bárbara Crick que habla justamente de este tipo, que es la madre, ¿no? La madre monstruosa o la madre devoradora también aplica. También se le conoce también como la madre castradora. O sea, hay como varios. Pero es súper interesante, ¿no? Me gustó. Yo siento que hay películas más perturbadoras que tocan este tema, pero pues está bien, la disfruto. Bueno, a mí me gustaron yo sí rescato bueno, si vamos a entrar ya en rescatar y desechar, yo sí rescato las actuaciones de todos los actores, o sea, eso es lo que me gustan de las películas independientes, no son pretenciosas y tienen actores que están dispuestos a escoger papeles en los cuales se exponen de manera, porque eso es a veces lo que no entienden algunas veces los directores o los productores, que en lugar de tener un renombre, porque afortunadamente creo que ahí todavía Joseph Gordon-Levitt todavía no era tan famoso, era famoso creo que por su rol en ya había Roca. filmado ahí la Tercera Roca, y ahí ya había grabado, o sea, ya se había estrenado 10 cosas de odio de ti, o 10 cosas que odio de ti, pues sí, ya era conocido. Bueno, pero ¿sí? él decide hacer una película que no es sí, totalmente, de tanto peso de Hollywood. Y entonces igual que Elizabeth Shue, o sea, Elizabeth Shue la conocía. Y luego yo no ubicaba al actor de Brian, que por lo que estoy viendo es el director del Brutalista. Entonces dices tú, o sea, hay mucha ¿cómo se dice? Arte, hay muchas personas con mucho deseo de expresarse, y se ve en las actuaciones, se ve en los personajes. Y sí, yo estoy de acuerdo con Marta un poco ahí, me la veo en que puede hacerse, pero a lo mejor bajo otro pretexto, y no tener que exponer o tener que sí, yo creo que pues ahora sí que como hacer pornográfica la situación de los niños. Y aparte lo puedes hacer contenido al inicio o a la mitad de la historia, y ya, o sea,
5 minutos y ya diste el contexto por el arco que están viviendo los personajes. No estarse regrese y regrese, porque sí, como que cansa y te vuelve... como que siento que te quiere insensibilizar, cosa que no debe de suceder. Eso creo que es lo que a veces así lo interpreta uno. Y lo hablamos en Mártires. Acuérdate que tuvimos esa discusión con Feyam, de que llega un momento donde se siente que se quiere normalizar algo que no debe de normalizarse. Sí, y vuelvo otra vez uno como con el lente de padre, es que dice, o sea, lo que yo quiero es que al contrario esto se rechace, este comportamiento, estas vivencias se disminuyan y no sucedan, y por lo tanto no normalizar esa violencia. Sí, Marta, adelante. Te la voy a poner bien sencilla. Tú, si hubieras sabido, vamos a decir que tú eres el papá de los dos niñitos, o sea, los actores chiquitos, que tú eres el papá de esos dos, de uno de los niños. Sí. Y te dicen, vamos a hacer esta película con este tema, ¿tú hubieras dejado que tu hijo participara en esa película? No, la neta. Tenemos ciertos acuerdos, mi esposa y yo, de cómo criar a nuestros hijos y a qué exponerlos y a qué no exponerlos. O sea, creo que eso claramente, si se sabe, si leemos, tengo que leer el guión. O sea, espérate. O sea, si mi hijo es actor, ¿verdad? Quiere participar en esas cosas, espérame, porque esto va a repercutir más adelante cuando compañeros de la escuela vean lo que hiciste tú, cuando los maestros vean y te estigmaticen. Te estigmatiza en la sociedad en la que, en las comunidades en las que estás. Entonces, y ha sucedido con actores que precisamente por interpretar ciertos papeles ya los estigmatizan en sus comunidades, y por eso ya no vuelven a hacer películas, ya no vuelven a hacer series o cosas así, porque precisamente entonces uno como padre, pues sí, la verdad valora y dice, no, esto no, yo nunca lo expondría a eso, aunque cuiden las escenas, y de todos modos el producto final va a estar en el éter, y eso va en un momento dado va a regresarle a la familia. Bueno, eso creo, ¿no? Exacto. Bien sabe. O sea, bueno, ahora eso mira, rescato y eso rechazo. Ahí te va. Ah, bueno, pues Una pregunta. ¿Qué es pornográfico? O sea, mi duda es, porque digo, hay varias películas, bueno, o soy yo que he visto demasiado cine japonés del Pinku Ueda, que de verdad que raya ya en lo pornográfico. Y esto me parece súper light. Bueno, Marta, yo creo que a lo mejor es que esa discusión ya la hemos tenido varias veces. De hecho, la tuvimos, fíjate, ¿sabes con qué película la tuvimos, Elena? Con la de Monty Python, la de, ¿cómo se llama? La del... la vida... No, la otra, la de vida de Brian, no. El sentido de la vida. El sentido de la vida. Tuvimos esa discusión porque a mí, por ejemplo, hay una escena donde en la clase de educación sexual John Cleese se quita toda la ropa y sí, la esposa. Sí, no, pero era más que nada, yo alegaba que cómo describía el coito, el John Cleese. Yo le decía a Marta, a mí se me hizo muy explícito, y Marta ella decía, pues a mí no, era la discusión que teníamos, que no solamente es visual, pues la pornografía, ¿no? Ok, yo no compararía para nada la escena de John Cleese y su esposa haciendo una mofa de algo con una escena de abuso sexual infantil. Así, yo ni siquiera pensaría en compararlas para empezar. O sea, entonces, yo, para mí, eso que sucede, el estar escuchando, porque yo nada más lo estoy escuchando. Quién sabe, no sé si lo hubiera escuchado en inglés, porque realmente no me hubiera dado el vocabulario que yo manejo en inglés, no me hubiera dado para nada más estarlo escuchando, entonces la tuve que buscar en español. A mí me pareció muy explícito, sin necesidad de estar viendo imágenes de desnudos frontales. A mí me pareció muy explícito todo lo que se decía. Entonces, cuando estaban abusándolo, el tipo súper malo que lo deja todo golpeado, esa escena me pareció muy explícita y yo pienso que no había necesidad de tanto. Entonces, no sé, a mí me pareció que sí raya en la pornografía por lo explícito, que ni siquiera tienes que estarlo viendo para saber qué está sucediendo y para saber
que aparte ahí hay niñitos y todo este rollo. Entonces, tema, no, cero, bye. Bueno, Pues, si quieres digo de una vez para ya cerrar mi participación en este aspecto. Sí. Lo que no me gustó, la película completa no me gustó. Segundo, lo que sí me gustó y lo que rescato es la música. Tenían por ahí post-punk y punk así bastante gótico y acá muy padre. Y, o sea, la música creo que fue lo que me gustó. Y las actuaciones, o sea, sí, dentro de todo lo que pueda hacer esta película, que a mí en lo personal, yo, así como dice Jorge, yo nada, ni la volvería a ver, pero por supuesto que no, sería pues las actuaciones son muy buenas, o sea, la verdad es que, y quizá también eso tiene que ver, ¿no? Que consigue a mí me consiguió así, yo, como dices tú, cuando escribiste eso de que, a los 5 minutos me quedé traumado, yo, pinche Arnoldo exagerado. No aguanta nada. No, pues yo estaba igual, o sea, y mandé mensaje, ¿no? A los 17 minutos yo estaba así como que, ay, creo que esto no va a ser placentero, y tú sabes que aunque haya películas que no me gustan, disfruto verlas, y lo he dicho. Por ejemplo, Otic es una película muy rara, ¿no? Que nos provocó así con muchos sentimientos. O la misma del Ángel Exterminador, que fue una película que no me gustó, pero hay veces que disfrutas el hecho de que no te guste una película y la estás viendo, y yo diferencio mucho algo te provoca. Yo diferencio las dos situaciones. Entonces, esta película ni me gustó ni disfruté verla. ¿Ok? Y no la volvería a ver, y perdón, en lo personal, para mí no es una película que se debió haber hecho. Entonces, esa es mi opinión. Cada quien puede decir lo que opina de esa película, no, mi opinión es esa. Yo paso sin ver, y sí, disfruté esas dos cosas. Creo que eso era, sí, ¿verdad? Disfruto y no disfruto. O me gustó y no me gustó, o rescato y no rescato. No rescato la película, no, hay que se queda ya en el fondo, y sí rescato mucho la música y las actuaciones de todos. Bueno, Elena, ¿tú qué rescatas y qué desechas? A mí me gustó la estructura narrativa, pero creo que también tiene como esta idea como un tanto cuanto moralista al final, de moraleja. De ponle atención a tus hijos, ¿no? Porque el hecho de cómo te va contando la historia de Gordon Levitt, sabes que va a pasar algo malo, ¿no? O sea, que definitivamente va a suceder algo malo. Entonces, yo creo que la forma en cómo te lleva esa historia, porque hay una... Cuando la chica le dice que, oye, ten cuidado porque aquí pasan cosas, ¿no? O sea, es la parte de la moraleja, ¿no? Y el guión lo construye así, ¿no? Entonces tú como espectador, después de ese comentario que hace la chica, tú ya estás esperando que suceda algo peor, ¿no? Algo malo. Entonces, de cierta forma, como que la estructura ahí no me gustó tanto, porque creo que es como muy moralina, ¿no? En su fondo. A mí no me parece una película explícita, realmente. O sea, en el número de películas explícitas en comparación a esta, es fuerte. No, sí, sin duda es ruda, porque te muestra pues la historia del abuso y sobre todo las consecuencias, ¿no? Que tiene estos traumas en las personas, ¿no? Pero a mí en lo personal me parece una buena película, ¿no? O sea, yo creo que si quieres conectar con padres, así hacerlos reflexionar y todo, esta es una película que funciona de maravilla, ¿no? O sea, que los pone ahí como de, oye, avíspate, ¿no? Porque no todo puede ser rosa, ¿no? O sea, porque lo rosa a veces no te va a llegar, y esto sí pasa, ¿no? Y lo que puede llegar a pasar en la vida es peor. Entonces, yo creo que este tipo de historias sí funcionan, depende para qué las uses, ¿no? O sea, obviamente. Pero yo me quedo con las actuaciones, estuvieron súper bien. Me quedo con la fluidez de la narración. A mí me parece que es una película que fluye muy bien, no se te hace pesada en ningún momento. Los personajes creo que están bien construidos también. Y yo difiero un poquito con el tema de los personajes femeninos, ¿no? Porque sí tienen como este pseudo como muy masculino, ¿no? Como que están construidos desde la visión masculina. Pero, o sea, funciona, ¿no? O sea, para la historia creo que funciona bien.
aparte también, o sea, también es una película que ya tiene un cuarto de siglo, lo cual me encanta. Que es muy vigente, ¿no? Es muy vigente y entonces creo que eso también se le tiene que reconocer, ¿no? Es que la psique humana, yo creo que esa nunca va a pasar de moda. La psique humana es algo que siempre estamos buscando respuestas y por eso de alguna manera sí se vuelve relevante. Muy bien. Y que es totalmente, y que es súper triste que la siga así, ¿no? O sea, que sigue existiendo esos peligros así. Lo que les digo, lo único que cambiaría fue como esta idea como medio moralina del final de algo malo va a pasar, pero fuera de ahí, y creo que funciona perfecta. Órale, gracias. Y bueno, pues Adriana, cerramos contigo. ¿Qué rescatas, qué desechas de la película? Ahí te nos perdiste un poco y no te preocupes, no pasa nada. Pero afortunadamente te rescatamos ya para hablar de qué rescatas, qué desechas de la película. Fue una película interesante. Yo creo que no está. Ah, sí, Marta, adelante. Es que ya que está aquí Adriana, a mí sí me gustaría porque no lo escuchamos, ya que ella fue quien eligió la película, que rescatar un poquito antes de que dé sus opiniones sobre lo que rescata y lo que no rescata y luego la calificación. A mí sí me gustaría que nos contara ella, pues, eres psicóloga, entiendo, qué es lo que opinas con respecto al tema, a la película y por qué la elegiste, porque creo que es, al menos a mí cuando me preguntan, no sé si sea porque yo elijo películas raras o qué, pero siempre me piden que justifique por qué elegí la película. Sí, sería buena idea. Adelante. Bueno, en realidad, a ver, voy a empezar por una anécdota en relación con... yo doy la materia en universidad para chicas que estudian psicología de desarrollo, infancia, adolescencia. Entonces el semestre pasado, este semestre que está terminando, puse la película y tengo justo un alumno con síndrome de Asperger, que todavía se le llama así por razones de comodidad, es decir, con autismo. Eso quiere decir que él pues es muy espontáneo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo veía las caras de mis alumnas, hay menos chicos, y de pronto este chico, Sebastián, me dice, estoy muy incómodo, maestra, ¿no? Y entonces yo le digo, claro, Sebastián, tienes que estar incómodo porque la película no es para diversión, es una película que justo lo que busca es incomodar. Yo prácticamente rescato toda la película. Sí aprecio, a pesar de que no conozco demasiado, aprecio el abordaje artístico que se hizo, es decir, el director, el guión, las actuaciones me parecen excelentes. El amigo, por ejemplo, el amigo de Eric, exactamente, Eric me parece un chico que todo lo dice, porque dice pocas cosas verbalmente, pero en su expresión te das cuenta que está enamorado, te das cuenta que sufre por él, te das cuenta que está esperando que se caiga al precipicio, o sea, él narra toda la parte, el tercer acto lo narra él completamente, él narra todo. Sí, o sea, de verdad las actuaciones, incluso de la chica que es medio plana, o sea, todo tiene una razón de ser. En ese sentido, me parece que como obra artística es genial y sí, definitivamente tendría que haber sido, no había otra forma que fuera cine independiente. Respecto a por qué entiendo como un poco lo que dice Elena en términos de que es como pudiera parecer medio panfletaria, porque es una película muy didáctica. Por eso es que, o sea, yo tampoco es que la vea con mucho placer. Desde la primera vez que la vi me causó pues lo que tiene que causar. O sea, no hay otra forma. Éticamente no te puede gustar. O sea, por definición no te puede gustar. O sea, si yo veo que a alguien, yo la paso y veo que a alguien le gusta o le divierte, me preocuparía. O sea, de entrada. Eso es fundamental. Ahora, en términos del tema, a mí, otra vez, algo que dice Elena que es muy útil es que nos muestra por qué no pasa nada con el coach. Pues porque así es la vida. La realidad es que si ustedes revisen las estadísticas de abuso sexual infantil, a los abusadores no les pasa nada en absoluto. O sea, al 99% de ellos no les pasa nada. O sea, nadie sabe, pueden morir y las personas de alrededor piensan que fueron buenas personas. O sea, esa es la lógica. Ahora, ¿por qué aplica en términos didácticos la película? Y bueno, pues yo
también hay que considerar que yo sugerí otras 2 adultas de Jane Campion, una de ellas que sí es, o sea, si quieren ver algo perverso de verdad, vean una que es mi película favorita, una de mis películas favoritas, que es En carne viva, ¿no? Donde además Meg Ryan sale desnuda, ¿no? No, es de Jane Campion, es de Meg Ryan y de Mark Ruffalo. O sea, yo le apostaba a esa, ¿no? Pero es un boxeador, es un boxeador. No, ella es maestra de literatura, él es policía y hay un asesino en serie. Entonces, esa véanla por favor, porque de verdad esa es adulta y es perversa. O sea, esa sí les puede gustar porque a mí me encanta. Es violenta, en fin. Mysterious Skin es una película que a mí me parece valiosísima justo porque pone énfasis en las consecuencias a mediano plazo, que es la adolescencia de los chicos, e incluso a largo plazo, ¿no? Porque además el cierre es un poquito, incluso me atrevería a decir que es un poquito cursi. Sin embargo, hasta porque digamos lo explícito, lo que llamarían, digamos, yo no lo llamo así, pero lo que ustedes llamarían pornográfico, que es lo explícito de cómo ocurre el abuso sexual, tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser en términos de que las personas suelen pensar que el abuso sexual infantil es algo muy concreto, ¿no? La realidad es que el abuso sexual infantil, primero, por una parte, es muy amplio. O sea, el hecho de que a un niño o a una niña se le muestre una revista explícita como Playboy, eso es abuso, ¿no? Y entonces las personas tienden a pensar, es que lo tocó. Bueno, sí, tocar a un niño es abuso sexual infantil, pero también el hecho de que la mamá, por ejemplo, o sea, yo les puedo garantizar, y la verdad es que tendré de tarea leer la novela, pero yo les puedo garantizar desde mi experiencia que la mamá de Neil es una persona que fue abusada de niña. Por eso es que esa mujer tiene esta sexualidad. Es que el problema no es que tengamos una sexualidad desinhibida, sino más bien ella consigue todo a través de la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Entonces ella es ¿cómo es esa palabra? Que todo lo consigues a través es seductora, todo el tiempo es seductora. Eso ya, o sea, desde que yo trabajé en COVAC, en una asociación en los 90s que abordaba la violencia hacia las mujeres, ya sabíamos en la segunda mitad de los 90s que una persona que es seductora fue abusada sexualmente de niño o de niña. Y la mamá de Neil es así, e incluso ella misma tiene, si ustedes se percatan, y yo no les pido que la vuelvan a ver, pero si ustedes recuerdan, la mamá de Neil tiene con él rasgos, por ejemplo, lo ves en la boca, se acuestan en un sillón abrazados. Es decir, ustedes como papás saben que eso no se hace con los hijos, ella lo hace con su hijo. Sí, ¿no? O sea, le dice medio sexoso, medio. Exacto. O sea, ella le dice, oye, voy a traer a mi novio y voy a tener relaciones sexuales con él, así que piérdete. Uh-huh. Y entonces el chico dice, ok, pues me voy a trabajar o me voy al parque o tal. O sea, eso no es propio de una mamá con un hijo, uh-huh, y es una especie de cadena. Entonces, por una parte, yo lo que rescato ampliamente es que efectivamente hay al menos en la historia, dos opciones. Este chico que lo recuerda, que lo justifica, y que lo recuerda como, es que él me quería mucho, yo era su favorito, ¿no? Sí. Y el otro chico que disocia completamente, que niega sus recuerdos, los entierra, pero sabe que de todas maneras algo sucedió, ¿no? Y mucho de lo que se ve en la película es algo que denominamos en la actualidad la cultura del abuso sexual infantil, ¿no? Como por ejemplo, yo, si quieren se los mando, porque yo guardo esas imágenes, pero si de pronto le sale en una marca, no voy a entrar en demasiado detalle, en una marca de esta ropa baratita y fácil de obtener, que nos sale en redes sociales, fíjense cómo salen niñas con ropa adulta, ¿no?
escotes, ropa pegada, etcétera, y a la gente le parece muy chistoso y le llama la atención. Bueno, eso es parte de la cultura del abuso sexual infantil, todo aquello que facilita a los pedófilos acceder a los niños y a las niñas es parte de la cultura, y la película lo muestra muy bien, ¿no? O sea, esta mamá que lo que quiere, o sea, es una mamá que francamente tuvo a Neil siendo adolescente, es una mamá que le lleva muy poquitos años, que lo ve más como hermano que como hijo, y que lo que ella pretende es tener tiempo libre para sí misma y vivir su vida, y entonces pues se lo entrega a un coach, ¿verdad? Y entre más atención y más interés le pone el coach, pues ella es feliz porque tiene tiempo libre. Eso, el peso, ¿no? Uh-huh. Y tiene una razón de ser en términos de ¿dónde está el papá de Neil? Pues quién sabe, nunca se sabe. Eso tampoco es como parte, digamos, de un broche, ¿verdad? Que hay, bueno, pues es un padre ausente, vayan a saber quién es. La ruleta para ver quién es, ¿no? Averiguar quién es. Pero y luego que el círculo se repite, bien interesante cuando está narrando los partidos de béisbol y que llegan los niños y que les da dulces y todo. Ahí hay como que indicios de que ya este círculo se va a repetir, o sea, esto va... Exactamente. La mamá, claro, él. Sí, para él el hecho de que abusaran de él es un acto de amor, y lo rescataba un poco de la indiferencia de la mamá, una indiferencia además bien curiosa, porque macabra. Es una mamá que es muy macabra. Entonces él mismo se ve como es que está a punto, pero es que ustedes pueden ver cómo está a punto de ser victimario, ¿no? Porque él siente, él es un chico tierno con los niños, pero, o sea, incluso el amigo lo ve y dice, aquí está pasando algo raro, ¿no? Ajá, bueno, él sí detecta inmediatamente que las cosas ya no están bien. Así es. Entonces, claro, estamos, o sea, al final, el hecho de que Neil le cuente a Brian lo que le sucedió, abre la puerta para aquello que Neil ha estado sospechando, y que es que el abuso no fue un acto de amor, ¿no? Y que desvió su vida al punto en que pudo haber muerto en una agresión. Ahora, la prostitución es así, o sea, la escena puede ser terrible, pero la realidad es que la prostitución no tiene nada de libertad. No es verdad que la prostitución es algo que se elige de forma libre, o sea, forma parte de la precariedad y de circunstancias muy específicas. Entonces, están a veces orillados a eso. Y incluso él mismo, ¿no? Porque dice, ¿de qué voy a trabajar? Bueno, pues si ya se me usó como un objeto sexual, pues ¿por qué no voy a ganar dinero con esto que soy yo, que es un objeto sexual? Es diferente su pueblito, en donde sus clientes son hombres casados que se quedan calladitos, a Nueva York, ¿no? En donde hay pues hombres de todo. O sea, ahí hay de todo, ¿no? Y ahí, Adriana, él se engañaba un poco con esta idea de que él lo sentía como algo que él había elegido libremente. Uh-huh. ¿Quién sabe si tal vez no es que no lo disfrutara, ¿eh? Yo bueno, no físicamente sí. Yo creo que físicamente hay un placer. Pero yo sí, en la mirada a mí se me hace, por eso me gustó la actuación. La mirada de él no era de éxtasis así plenamente, era como que ya me pierdo. O sea, como cuando se drogan, ¿no? Ya no tengo que lidiar con el dolor ahorita porque estoy sintiendo placer. Que creo que es lo que pasa cuando te drogas, ¿no? Creo. No sé. Pero yo supongo, definitivamente. Yo supongo que es eso, ¿no? Que es un, o sea, momento físico que me aleja de lo mental, de lo emocional. Y entonces creo que es, o sea, porque hay dolor, o sea, eso es lo que quiero, a lo que voy. Hay dolor ahí. Que no hay una, o sea, yo creo que difícil, y cómo me gustaría que lográramos conseguir a una coordinadora de intimidad para que estuviera platicándonos de esto, de cuando es actuación y cuando no es actuación, entonces, ¿qué onda, no? O sea, que nos están interpretando un placer físico, y cuando nos expresan y nos interpretan un placer emocional, un placer de amor, un placer de una satisfacción real, entonces, pues podemos nosotros estar, no sé, tranquilos, contentos de que lo que estamos recibiendo es eso.
Y aquí es lo que te digo, a lo mejor también por esas son las escenas que no me gustaban, de que él está recibiendo placer y está desentendiéndose del dolor, está claramente no quiere lidiar con las confusiones que sufrió de niño, ¿no? Y que continuó sufriendo en su casa, ¿no? Definitivamente, o sea, él lo que descubre, porque además una reacción psicológica del trauma del abuso sexual infantil es que si yo me vivo a mí misma como una víctima, me tendré que enfrentar al dolor. Por eso es que la psicoterapia de ese tipo de casos tiene que pasar por, a ti te pasó algo que no te debió pasar, en ese sentido eres una víctima, no te vas a quedar como víctima, porque por eso les llamamos sobrevivientes. Tú vas a enfrentarlo y a superar esa victimización, pero primero tienes que entender que no te debió pasar, que la persona que lo hizo es un abusivo o una abusiva, y para entender eso se tienen que enfrentar al dolor. Y Nin no quiere hacerlo, no tiene herramientas y no tiene capacidades. Por eso es que él se asume como objeto sexual, se usa a sí mismo, gana dinero con eso y pareciera que está dentro de su libertad sexual, y no, efectivamente lo que no quiere es enfrentar el dolor que al final tiene que enfrentar explicando y protegiendo, porque protege a Brian, ¿no? Entonces por eso ese final incluso creo que empieza a caer nieve, empieza a caer lluvia o algo así, sí. O sea, es cursi en el sentido de que lo está protegiendo, porque le dice, nos pasó esto, y entonces se da cuenta de, yo soy tan víctima como lo es Brian, porque Brian comienza a llorar, ¿no? Y entonces él lo abraza y así es. Entonces, en ese sentido es que la película de verdad es genial, porque yo creo que si estuvo cuidada. Ahora, respecto a los niños, yo lo que más o menos entiendo que es bastante poco en relación con, tenemos que hablar de Kevin, por ejemplo, que si alguien la ha visto, tenemos que hablar de Kevin, salen 2 niños, y la verdad es que los niños, el más chiquito, por ejemplo, es genial, porque de verdad parece Ezra un Miller, niño. creo que Kevin es Ezra Miller, ¿no? El actor. Sí, pero de mayor. De mayor es Ezra Miller, pero de chiquititos, si ustedes ven a los 2 niños, se le preguntó a Ramsey cómo le hizo para dirigirlos, y ella decía que jugaba con ellos. ¿Sí? Pero si ustedes ven el resultado que es la película, o sea, hay escenas donde el niñito, que si la vieron, saben que hasta los 6 años él no controla esfínteres, que es una forma de agredir a su mamá. Él voltea así como de ladito y la ve con un odio impresionante, y uno dice, pues este niño está bien traumatizado. Aparentemente, por lo que la directora cuenta, es que ella lo que hacía era jugar con el niño y tener escenas como muy, ¿cómo los puedo decir? Muy recortadas, que después se editaron de forma genial, ¿no? Yo creo que eso fue lo que hicieron en el cine, o sea, eso ya es el director que tiene que ingeniárselas para sí, o sea, por eso digo, este director habría que ver qué es lo que hizo, porque él, según él, tardó 8 años en descifrar cómo grabar las escenas. Cómo hacer esto. Ajá, pero pues sí, ahora sí que pues habría que creerle. Pues le pasamos a que, ¿qué pasó, Marta? Es que dices tú, habría que creerle. Yo, pues no necesariamente. No. Como Jorge dice, no, ya vio por qué voy a creerle, ¿no? Pues la verdad, o sea, no eso te está diciendo. Pues eso te está diciendo él, pero no lo sabes. O sea, sorry, pero es que necesitamos a Jorge. ¡Jorge! Sí, necesito a mi Jorge. Supuestamente, yo no sé qué tan precisos son con el cine independiente, pero supuestamente, pues, las aseguradoras, cuando precisamente las contratan para hacer estas películas, tienen una lista de cotejo en la cual tienen que cumplir. Si hay niños, tienen que cumplirse con estos puntos. Entonces, para hacer una película, para que sea aceptada en los concursos, para todo esto, tienen que cumplir con la aseguradora. Y si la aseguradora de alguna manera impone estas reglas o estas condiciones, pues habría que asumir como... Sí, o sea, pues no nos consta, pero habría que asumir que sí, porque también conocemos de muchas películas que han logrado éxito en la que se brincaron las trancas, o sea, en la que hicieron cosas que no debieron haber hecho, y pues ya
hay muchas historias muy tristes, porque se descubren cuando sucede la tragedia, ¿no? Entonces, así para resumir, Adriana, rescatas, deseches lo mejor, lo peor de la película, y si gustas, pasamos a las calificaciones con las compañeras. Adriana, ¿qué te gustó, qué no te gustó de la película? ¿Qué podrías desechar y qué es lo que mejor con lo que te quedas de la película? No, a pesar de lo impactante, incómoda y dolorosa que es, me parece una película útil para abordar el tema, efectivamente, incluso con papás. Y yo la verdad es que si acaso un poquitito el final así como medio cursi, pero es que yo creo que al final también en el guión y en la dirección nos tuvieron que haber dado pues un descansito, ¿no? En ese final cursilón, porque la verdad así, creo que el libro no termina así. Sí, porque la verdad es que es muy impactante y, o sea, yo sí hubiera aguantado otro final, digamos, menos cursilón, pero eso sería lo único que yo señalaría. Pero a mí la película me parece necesaria, dolorosa y útil en mi profesión. Y en yo trabajo temas de sexualidad desde hace 35 años. O sea, la película me ahorra un montón de trabajo para explicar las consecuencias del abuso sexual infantil. Entonces yo sí estoy cerca o sea, 9.5 sí le pongo sin problema. Ok, muy bien. Elena, ¿cómo calificas? A mí me gustó, me parece una muy buena película, muy útil, como dice Adriana, ¿no? O sea, te ayuda, o sea, depende también para qué la vas a ocupar, ¿no? El enfoque que lo ocupes, pero a mí me parece que está muy bien hecha. Yo le pongo 10. O saben que cuando me gusta algo es 10. Muy bien, excelente. Pues ahí, hay que calificar cómo nos hace sentir la película. Está bien. Son los 10 más fáciles. ¿Cómo se llama? Aquí ya nos hace falta tanto Carlos que nos dice. Carlos dice, no, a mí se me hizo que es un 9 puntos. Nunca le va a dar el 10 primero dice, pero primero dice, no, es que fue una película maravillosa y me gustó esto y esto y eso. Y tú dices, le va a dar una calificación así como, va a decir 10 y lo dice 5.5 nosotros. Ah, caray. Y a veces hace al revés, ¿no? Entonces nunca entendemos cuál es el sistema de calificación de Carlos. Creo que ni él lo entiende, pero bueno. Pero sí. Porque cuando se le pide explicación, no nos queda muy clara la explicación. Nunca llega la explicación satisfactoria. Bueno, y pues pasamos para las palomitas. ¿Cuántas palomitas? Cero palomitas. Tú sabes que sí, es muy raro que yo dé 0 palomitas. A veces doy hasta media, pero esta sí le doy 0 palomitas. Ni la media alcanza. No, o sea, yo no la rescato, no la recomiendo, no la volvería a ver, no puedo hablar bien de esa película, porque insisto, sí, el tema claro que es necesario hablarlo, sí, se puede tratar desde el cine, pero a mí me gustó mucho la explicación que dio Adriana, eso no significa que no valore, y que de hecho la quería escuchar y me aclaró muchísimas cosas y agradezco muchísimo ese acompañamiento que ella nos está dando ahorita. Contexto. Y qué padre que lo tenemos, porque si no lo hubiera dado ella, nos hubiéramos quedado con el ay qué padre o ay qué feo. Entonces muchísimas gracias Adriana, porque la verdad sí me sirvió muchísimo tu explicación, te la agradezco muchísimo, que creo que si la vas a ver tendrías que tener esta explicación este acompañamiento que nos acaba de dar Adriana. Entonces, pues qué bueno que tenemos esa oportunidad. Pero aún así, como yo sé que no lo vamos a tener y que no es lo normal en el mundo y que el cine, pues ahorita en estos casos lo puede ver cualquiera, precisamente es ahí donde yo no lo rescato, ¿no? Yo sí soy de con los niños, no. Entonces, el hecho de que hayan puesto niños en esa película, a mí me parece reprobable. A mí. Yo creo que sí pudieron haber abordado sobre la infancia de estos chicos desde otras maneras. Estamos hablando de cine, por favor. O sea, hay muchas maneras de contar las cosas. Entonces, a mí lo que me parece más reprobable de la película es precisamente, o sea, lo que me parece palomita menos, ya ni siquiera media palomita, es palomita menos. Ajá, sí. Te la deben para la próxima. Sí, me la tienen que poner a cuenta. Es precisamente eso. Es que creo que la película que sigue es la de Sandra, ¿no? Creo que esa película sí me gustó mucho. La de Sandra, sí, la de tomates verdes fritos.
Sí, entonces ahí sí yo creo que va a haber 4 palomitas. Otra Bueno, basada en novela, por cierto, ¿eh? Una basada en novela, muy, sí, muy exactamente. conocida, muy famosa. Entonces, bueno, lo que me parece reprobable es que se haya utilizado niños en la película, que si el director digo que si el escritor hizo un guión en el que él acomodó las cosas para que no hubiera necesidad de usar niños, porque luego el director lo quiso. O sea, ahí me parece que fue un capricho del director, independientemente de que haya él vivido la misma situación. Eso me parece más un capricho del director que una razón real de decir, ay, sí, quiero educar. No, él quería denunciar y está bien. Pero me parece que sí, finalmente fue más un capricho que otra cosa, porque pudo haber, las cosas siempre se pueden, siempre hay 1000 maneras de contar una cosa diferente a la claro. que la vemos, ¿no? Y claro que nosotros siempre seríamos los mejores directores y los mejores escritores, eso lo sé, pero no, personalmente no es algo que yo disfrute, y tampoco disfruté la experiencia de ver una película que no me gustó. Que es donde yo haría como la diferencia, ¿no? Y donde le puedo dar ya una valoración más positiva. Ya creo que ya me alargué demasiado con mi explicación de mi calificación. Pero bueno, sí quería excelente. Como aclararlo, ¿no? No, súper bien. Y bueno, pues ya antes de pasar con Adriana para que califique, pues yo le voy a dar medio pulgar. O sea, de 2 pulgares, que es mi máxima, a pulgares abajo, pues es un pulgar abajo y medio pulgar arriba. Y este medio pulgar, pues es la actuación. O sea, sí disfruto. Yo soy fan. Voy a confesarlo, soy fan de Joseph Gordon-Levitt desde que salía en la televisión con la de Tercera Roca, sí, hasta sus trabajos más recientes, que creo que ya se está volviendo un poquito más hollywoodense de lo que era al principio, pero igual lo disfruto mucho, me gusta. Siento que vi evolucionar a un joven, vi evolucionar a un actor, vi evolucionar a una persona creo que muy ecuánime cuando escoge sus trabajos y que se entrega totalmente a ella, y se me hace una persona muy agradable. Me gusta seguir su trabajo y sí, pues es algo más que vi de su trabajo, y por eso ese medio pulgar yo creo que es para él. Y el descubrimiento que el otro actor, el coprotagonista, pues también es un buen director. A mí me gustó mucho El Brutalista y a mí no me gustó. A mí sí me gustó. Sí. Bueno, o sea, estéticamente me encantó. Y creo que tiene lo suyo, ¿no? Tampoco me gustó estéticamente porque no me gustó. O sea, yo pensaba que estéticamente, por eso la quería ver, por el brutalismo, porque Adrián es súper fan de lo brutalista. Adrián, le encanta el hijo de Marta, mi hijo con autismo precisamente. Es súper fan de lo brutalista, es así, le encanta el post-punk ruso y así, o sea, entonces yo dije, ay, hay que verla. Y le íbamos a ver Iñaki, la vimos Iñaki y yo, nosotros así como que, no, creo que a Adrián no le va a gustar. Entonces, y a nosotros tampoco nos gustó. Y eso que yo soy súper fan de Adrien Brody, o sea, lo amo, él así me encanta en todos los sentidos, pero no me gustó ese guión y no me gustó. La película tampoco me pareció, me parece que tiene algunos huecos ahí raros, unos giros extraños que yo, la verdad, creo que tampoco eran necesarios. Entonces, no, a mí no me gustó El Brutalista. No, ni por la estética, porque me parece que la estética queda súper corta con el verdadero brutalismo. Entonces, bueno, me refería más a la fotografía más que en general, pero que a los edificios feos que pusieron no estaban chidos. Bueno, pues te digo, ahora sí que en el género, el gusto en géneros, ¿no? Se rompe. Sí. Y pues rápidamente pasamos a las recomendaciones, a los plugins de con lo que está alimentando nuestro otro programa. Y si tienen chance, invitamos a quien nos escucha a vernos en Deep Plugins, donde profundizamos un ratito sobre las recomendaciones que hacemos precisamente en este programa. No sé si a alguien le gustaría compartir algo que esté viendo en la tele, leyendo, escuchando. Adelante, no sé, alguien quién le gustaría compartir. Yo no sé si, espera, sí, Elena, sí, adelante. Si quieren, Elena y luego Marta. No hay problema. Bueno, déjame entonces rápido. Vientos Oscuros, no sé si ya la recomendó alguien, está en Netflix
Y es que tengo muchas cosas que he visto y como no los he visto, no había entrado a grabar. Entonces por eso, pero pues para que la vayas guardando y la dosifiques. sí, la voy, pero ahorita les recomiendo Vientos Oscuros. Es una serie que está en Netflix y trata sobre la historia de de la nación Navajo en Estados Unidos, y es un detective. Ay, es muy buena. Tiene está basada en una historia de unos libros. Iñaki ya los leyó y no me acuerdo cómo se llama el autor. Pero está muy buena, tiene cosas así muy jaladillas, así como de detectivesca de esas setenteras, ¿no? O sea, de hecho está ambientada en los 70s, pero es muy buena, ¿no? Tiene muchos clichés así de esa época en la que el blanco era el malo y bueno, ahorita creo que también ese cliché está muy de moda, ¿no? El hombre blanco malo, pero ahí siempre, ¿no? Y aparte pues también el clásico, el malo en la época en las décadas de los 70s, 80s y todavía un poquito de los 90s, era el alemán güerísimo, ¿no? Y hay ya hay 4 temporadas. Sí, es muy entretenida. Tiene algunos detalles que obviamente vas a decir, ay, esto está medio sacado de la manga y así, pero es una buena historia, es detectivesca, tiene un poquito de acción, no tiene demasiada acción, que luego es lo que a mí me da sueño. Tienes así como lo suficiente de todo, ¿no? Y la verdad, el protagonista, que se llama Joe Lippert, es un actor, ahorita les digo quién es el actor, pero es muy buena. Los actores son muy buenos y la verdad es que yo he disfrutado muchísimo ahorita les digo quién es el actor. Se llama Zach McClarnon. Es de hecho salió en una de las temporadas de, ¿cómo se llama la serie de los hermanos? Fargo. Sale en pero no me acuerdo en qué temporada de Fargo sale. Es que nosotros la vimos todas revolujadas. ¿De Cohen? De los hermanos Cohen. Sí, bueno, ellos producen, pero sí. Ellos producen, pero él sale en una de las temporadas de Fargo, pero no me acuerdo si es la primera o la segunda temporada, porque nosotros vimos todas las temporadas de Fargo mezcladas, y lo aparte ya sabes que Fargo también entremezcla los tiempos, ¿no? O sea, sabes que hay linealidad en la historia completa, pero te meten primero una temporada y esa temporada está relacionada con la quinta temporada, está relacionada con la primera y así, ¿no? Entonces ahí te van contando y te vas dando cuenta de dónde engranan los personajes. Entonces él sale en una de las temporadas, en la temporada donde bueno, ya ni me acuerdo, pero sale en una. Y es muy buen actor. Aparte es muy buen actor y es muy divertido. Y la última temporada, la 4ª, sale Franca Potente. Franca Potente es la villana. Muy interesante su personaje. Entonces, pero la verdad es una serie bastante entretenida, ¿no? Es así. A mí me gusta Fargo, ya le habíamos recomendado y lo padre que cada temporada es un tiempo distinto, ¿no? Bueno, pero la que estoy recomendando, bueno, sí vean Fargo, pero la que estoy recomendando ahorita es Vientos Oscuros, de Netflix. Y creo que sí va a haber una 5ª temporada, porque la verdad es que el final quedó bastante abierto, o sea, dieron una noticia que nadie se esperaba. Entonces, sí es muy divertida la serie, es muy entretenida. El giro de tuerca, como suelen decir. Pues sí, algo así podría ser como, no, bueno, sí, pues es como un giro de tuerca. Ahí está. Es el indio, en Fargo es el como head sheriff, ¿no? Bueno, el que no era como sheriff, era el como... el capataz, era el capataz, ¿no? El capataz de la familia, rancho, sí. No vivían en el rancho, bueno, era como el matoncillo de la familia mala, sí. Pero de uno de ellos, eran 3 hijos, creo, ¿no? Acuérdate que la mamá, el esposo se le muere y ella pues se queda como a cargo, pero había uno de ellos que era el más matón de todos, que tenía una hija. Bueno, es el que era su segundo, su mano derecha, que al final, no les voy a decir qué pasa con el pues, navajo. Policía tribal. Ella también es muy buena actriz. Los tres policías, él es el sheriff y ellos dos pues son sus ayudantes. Son muy buenos actores todos y pues son los 3. Creo que no sé si sean navajos todos, pero al menos el Joe Lippert tengo entendido que sí tiene por ahí
como dicen, no necesariamente de la misma tribu, pero a lo mejor sí son todos de Pero fíjate que hay una cosa muy bonita de la serie, es que hay muchos elementos de la cultura, muchos. Entonces, hablan de sus medicinas medicinas le dicen ellos a sus amuletos, y de cosas que hacen, de ceremonias, o sea, de cosas que sí hacen y que no hacen. Está muy padre. En ese aspecto yo creo que el autor y los creadores de la serie sí hicieron su trabajo muy padre. Y está en Netflix, ¿la puedes ver en Netflix no, ahorita? está en Prime. En Prime, ok. No es cierto, no, perdóname, está en Netflix, sí está en Netflix. Ah, qué bueno, súper Sí. bien, pues para chutármela. Esa no la he visto, pero me gustan esas series, están buenas. Sí, es muy buena, es divertida. Excelente. Bueno, muy bien, entonces ya nos dosificas otras para la próxima Sí. programa. Elena, ¿cuál era tu sugerencia? Bueno, es igual sobre abuso. Y obviamente gira en torno a los niños, pero pues claro, son otras perspectivas, ¿no? Y otros países. La primera, y yo creo que es una de las mejores, Nobody Knows, o Nadie Sabe, de Hirokatsu Koreda, el principal director independiente de Japón. Es una delicia. Es que él viene de hacer documentales y pasa a hacer ficciones. Y justamente esa es la primera película como ficción, entonces tiene una mirada ¿Cómo se llama? como entre documental. Nobody Knows, Nadie Sabe. Nobody Knows, como la canción. Es una de las películas yo creo que más emblemáticas de su filmografía, y justamente habla de un caso real en Japón donde la mamá abandona a 3 niños, ¿no? O sea, porque son casos usuales. Yo sé que en Japón lo vemos así como que juegan bien bonito fútbol, que son bien simpáticos, que hacen dibujitos bien padres, pero también tienen muchos problemas sociales, ¿no? Y entonces justamente cuenta la historia de una madre que abandona a los niños, o sea, se va por periodos muy largos, los vecinos se dan cuenta y todo, pero nunca hacen nada por los niños, ¿no? Hasta que eso termina en tragedia. Obviamente la película lo suaviza mucho. De hecho, el niño, el mayor, básicamente el protagonista, ganó en Cannes, ¿no? Ganó como actor. Es que trabajar con Koreda, pues bueno, es un gran director, obviamente. Hasta una piedra ganaría en Cannes con él. Coincidencia que es el mismo año, ¿no? Es del 2004 también. Ah, sí, justo, sí, es muy buena. O sea, tiene un tono bien diferente al estadounidense, ¿no? Desde luego, Koreda es como muy, ¿cómo les voy a decir? No te va a suavizar las cosas, ¿no? O sea, te las va a contar, pero tampoco es como muy explícito. Entonces, él tiene una forma muy particular de hacer cine. Es muy bueno. O sea, si no han visto nada de Koreda, tienen que ver a Koreda. O sea, es como, gran Koreda. Su otra película, su última película es Monster, que también toca el tema de las infancias, ¿no? Y que tiene que ver con el maltrato doméstico, con toda esta violencia que se vive en los hogares, con el hecho de que las violencias que se viven en las escuelas. O sea, trabaja con los niños de una manera espectacular y hace unas películas impresionantes. Y fue la última película con música de Sakamoto, de Ryuichi Sakamoto. O sea, se estrenó después de la muerte de Sakamoto, pero fue su última colaboración. Ay, sí, y la música es espectacular, sí, también. Y la otra, esa creo que es más dura, es más coreana, obviamente es coreana, entonces es más melodramática, pero creo que es muy buena también para hablar como de las consecuencias y sobre todo de cómo las sociedades pueden enfrentarse al abuso infantil, ¿no? Porque también una cosa es el abuso como tal, y otra es cómo la misma sociedad va a tratar a estos niños, ¿no? Que son víctimas de estas cosas. Y con Hope del 2013, creo que es del 13, por ahí, también habla de un caso real que pasó en Corea. Y la película lo matiza mucho. La película, si bien es una crítica también un poquito como al sistema judicial coreano, pero más se enfoca en cómo la misma sociedad trata de abrazar a la niña, ¿no? O sea, a la víctima, ¿no? de justamente como lo decía Adriana, ¿no? De que no fue su culpa, de que no pasaba, o sea, ya había sucedido y que era culpa del otro tipo, ¿no? O sea, todo era problema del agresor. Entonces es muy bonita, o sea, la visión que tiene
es muy bonita y de cómo también la misma familia se ve afectada, ¿no? Por este crimen. Es muy buena. Hope. Van a llorar, seguro. Si están así lloran, tengan su pañalita en la mano. Pero yo creo que es muy buena también para ese punto. Pero ahí yo no me hago responsable de traumas o pesadillas que les causen las películas aquí mencionadas. No, pues cómo, si no, pues no la acabamos. Ya desde cuándo tendríamos traumados. No, pues ni modo. Sí. No, bueno, es que soy una persona responsable. Por eso ven la advertencia. Muy bien. ¿Alguien más, Adriana? ¿Alguna otra recomendación? Estás muteada, no sé si. Sí, pero no encontraba la forma de ponerla a funcionar. Pues yo les recomiendo lo que ya mencioné, que es esta película que a mí me encanta y sí, o sea, sí, asumo que me juzguen por ello, pero es una película muy interesante. Primero porque sale Meg Ryan en un papel completamente diferente a a los que le vimos, ¿no? En los 80s y 90s. Uh-huh. Y Mark Ruffalo es bueno, es un papel interesante, es una película... ¿Cómo se llama? No demasiado explícita, pero sí es muy violenta. Hay un asesino en serie. Originalmente se llama In the Cut y se tradujo como En carne viva. Es una película de Jane Campion. La verdad es que no recuerdo el año, pero 2003. Se las recomiendo mucho. 2003. A mí sí me parece muy interesante. Pues hay sangre. La relación entre estos dos personajes que pues uno no apostaría porque digamos coincidieran, es interesante, son personajes muy solitarios, toda la atmósfera es deprimente, pero tiene una parte de fortaleza y de esperanza bien interesante y no cursi, se las recomiendo mucho, a mí me encanta. Muy bien, excelente. In the Cut. A lo mejor esa es apropiada para más adelante tocarla en el podcast. Bueno, pues yo ahora sí sigo viendo las series que he estado viendo durante las últimas semanas. No tengo nada que aportar, pero pues ahí después les platico cuando termine las series. Más que nada, creo que ahorita la más reciente que ya había mencionado, la de Cabo de Miedo, y pues ya cuando termine pues les platicaré. Pues les agradezco a las tres, muchas gracias, me hicieron agradable. Bueno, ahorita sigo compartiendo, pero me hicieron muy agradable el Día de Padre con esta plática entre amigos. Y pues les deseo a todos que pues también la pasen bonito con su familia, con sus esposos, sus ¿cómo se llama? Padres o sus familiares que son padres, pásenla bonito, disfruten el domingo. Y pues la semana que entra tenemos tomates verdes fritos para quien nos guste acompañar. Les mando un abrazo a todos y cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, adiós, buen día. Bonito domingo para todos. Bye. Nostalgenex es un podcast grabado por Producciones Broadcast con aplicación Zoom de manera remota en varios puntos geográficos del continente americano. Producción: Marta Soto, Enrique Soto, Carlo Bautista, Jorge Bautista y Arnoldo Bautista. Coproducción: Tomás Gemperlein y Albán Ríos. Diseño, edición y mezcla de audio: Arnoldo Bautista. Diseño gráfico: Carlo Iván Bautista, Marta Soto y Arnoldo Bautista. Composición del intro y outro musical: Arnoldo Bautista. Relaciones Públicas y Administración de Comunidades: Marta Cecilia Soto. Idea original: Mauricio Carreón, Julián Montes y Arnoldo Bautista. Si les gusta, no olviden ponernos un like y visiten nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como Producciones Broadcast. En Spotify y Amazon Music estamos como Nostalgenext.